Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Venimos delante de tu presencia, Padre, en humildad, Señor. Siempre dispuestos, Señor amado, a poder, Señor amado, transmitir, Señor, lo que tú quieres, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor amado, que seas tú cuidando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, de todo lo que vayamos a estudiar, Señor amado, que seas tú preparando, Señor amado, nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor, esa palabra, Señor. Te pedimos por los que están oyendo, Señor, por aquellos que están recibiendo este mensaje, Señor, que seas tú tocando su mente y su corazón, Señor, abriendo, Señor amado, el camino, Padre, para que ellos puedan comprender tu palabra, Señor amado, y guardarla siempre, Señor, en lo más profundo de su corazón y que siempre la recuerden, Señor amado, donde sea que estemos, Padre. Te agradecemos, Señor, por este mensaje, Señor amado, que vas a traer esta noche para cada uno de nosotros, Padre, y lo ponemos en tus manos, Señor, que seas tú, Señor, en todo momento, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, tomando control de todo, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí me escuchan bien, ¿verdad, hermanos? Amén. Porque yo dejé de escucharme acá atrás, pero bueno, si ustedes me escuchan no hay ningún problema. Vamos a estudiar esta noche, continuar el estudio que estábamos llevando del libro de Juan, ¿verdad? Vamos a ir a Juan capítulo 4. Amén. Vamos a estar estudiando esta carta de Juan, del Evangelio según San Juan, el capítulo 4 esta noche, amén. Solo vamos a leer el versículo, nos quedamos en el 29, ¿verdad? Vamos a leer desde el 25, gloria a Dios. Estamos estudiando sobre la mujer samaritana. Vamos a leer del 25 en adelante para que entiendan un poquito dónde nos quedamos, amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Juan capítulo 4, verso 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. Pueden sentarse, hermanos, si así lo desean. Voy a continuar la lectura, el verso 30 en adelante. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Repitan conmigo esta frase, por favor. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Gloria a Dios. Por un momento el evangelista Juan suspende la historia de la samaritana que ha desarrollado en 30 versículos e introduce una conversación de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Nuestra vida gira en función de nuestras prioridades, unas más importantes que otras. Pero si hay algo que debe tener mayor peso en la vida, es hacer la voluntad de Dios. Alguien dijo en cierta ocasión que el peor fracaso en la vida es tener éxito en aquellos que no importa para la eternidad. Con esta enseñanza quiere dejarnos claro cómo debemos poner a Dios como prioridad en cualquier aspecto de la vida, incluyendo nuestras propias necesidades. Gloria a Dios. Si vemos en estos versículos anteriores,
el Señor había llegado a este lugar, ¿verdad? De Samaria, al pozo que le llamaban el pozo de Jacob, ¿verdad? Si más no recuerdan, este pozo fue heredado de parte de Jacob a su hijo José, ¿verdad? Y estaba en Siquén, situado cerca de Siquén, cerca de Samaria, que ahora es Samaria, ¿verdad? Y vemos que el Señor Jesús llegó a este lugar porque venía de Jerusalén, ¿verdad? De Judea, y iba para Galilea, amén. Pero para poder llegar a Galilea, el Señor dijo que le era necesario pasar por Samaria. Por eso él se había detenido en este territorio. Y vemos que el Señor cuando se detuvo en un pozo, ¿verdad? Y ahí fue donde se encontró con la mujer samaritana. Y el Señor se detuvo porque en un versículo dice que él se sintió cansado. Amén. Se sintió cansado, se sintió fatigado del camino, gloria a Dios, y quería tomar un poco de agua, ¿verdad? Pero nos vamos a centralizar en los versículos del 30 en adelante para que entendamos más lo que el Señor quiere explicarnos en esta noche. Amén. Buscando hacer la voluntad de Dios es el subtema de este estudio que nos trae el Señor en esta noche. Dice que el Señor tenía un método único, ¿verdad? Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Eso está en el versículo del 31 al 33, lo pueden encontrar. Dice el estudio, si somos cuidadosos en la lectura, nos daremos cuenta de que una de las formas que Jesús utilizaba para enseñar sus verdades espirituales, este método lo viene utilizando desde su encuentro con Nicodemo. Lo usó con la mujer samaritana y ahora con sus discípulos. Jesús siempre hacía un comentario de algo cotidiano como nacer o beber agua, con el objetivo de que aquel que lo oye llegue a comprender la parte espiritual. El texto dice que sus discípulos llegaron de comprar algo para comer y preocupados por la salud del maestro, ya que no había comido nada, le dijeron, Rabí, come. El maestro vuelve a utilizar el método al decirles algo que no tenía que tomarlo literalmente. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Obviamente los discípulos terminaron completamente confundidos, ya que sabían que su maestro no había comido nada, o dudaban si acaso la mujer le había ofrecido algo y ya no tenía necesidad. Pero no era así. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de qué comer? Gloria a Dios. Vemos que en esta parte, en estos versículos del 30 al 33, el Señor nos está aclarando, ¿verdad? Que dice que su comida, dice que es más importante hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Hacer la voluntad del que lo ha enviado. Yo no sé cuántos de ustedes se han preguntado a veces en diferentes situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la parte más importante de nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? A veces nos sentimos un poco confundidos en la vida, ¿verdad? No sabemos ni para dónde agarrar. Y es en ese momento que tenemos que reflexionar, ¿verdad? Y recordar siempre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que más allá de nuestro trabajo, más allá del cansancio, más allá de, ¿cómo decirlo?, nuestras responsabilidades, nuestros hijos, nuestra familia, aún nuestra propia vida, ¿verdad? Sabemos que hay un objetivo importante que nosotros tenemos que perseguir y es nuestra salvación. Amén. Cuidarla con temor y fervor, decía el apóstol, ¿verdad? Y
Pero aquí en estos versículos vemos que el Señor eh, no recibió la comida porque era más importante lo que Él estaba por hacer. Amén. Y vamos a continuar la lectura. eh, en los versículos siguientes. Amén. El versículo 34, seguimos. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y el versículo 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, gloria a Dios. Aquí nos encontramos con una gran enseñanza, ¿verdad? Vemos que el Señor había llegado a este lugar de Samaria, y ellos habían comprendido que Él era el Salvador del mundo, ¿verdad? El Cristo. Ellos habían estado esperando este tiempo desde hace mucho tiempo. Si más no recuerdo, los samaritanos, ellos eran como un pueblo mixto, amén, que habían resurgido después de que los asirios los habían conquistado, ¿verdad? Y ellos habían adoptado varias religiones y varios cultos que ellos hacían. Por eso no eran muy bien vistos por los judíos de Jerusalén, porque los judíos de Jerusalén se apegaban más a los libros del Pentateuco y a todo lo que eran los sacrificios, ¿verdad? Y recordamos que el rey David dejó el templo, el rey Salomón, perdón, dejó el templo en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Donde se hacían los sacrificios y se llevaba a cabo todo lo que hacían los levitas en el templo, ¿verdad? Pero los samaritanos no tenían esto. Los samaritanos, ellos tenían su propio templo en la ciudad de Samaria, eh, donde ellos adoraban, pero no adoraban como adoraban los de Jerusalén, sino que ellos también rendían culto a otros dioses y hacían otro tipo de sacrificios que al Señor no le agradaban. Eh, Porque los samaritanos también en sus escrituras, ellos no reconocían los demás libros canónicos de la Biblia, sino que solamente reconocían el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Amén. Y por eso se habían perdido muchas enseñanzas de lo que el Señor quería que ellos aprendieran. Pero vamos a centralizarnos aquí en estos versículos de Juan para que entendamos lo que el Señor está tratando de enseñarnos. Dice, la pregunta de los discípulos provoca la expansión de Jesús a lo que realmente quiso decir. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús se encontraba exhausto físicamente, ya que había recorrido una gran distancia. La hora era de las más calurosas en Israel, y aparte de todo eso, no había comido. Por eso sus discípulos corrieron a buscar algo de comer, pero en lugar de pensar en satisfacer sus necesidades humanas, nuestro Señor se preocupó por cumplir la voluntad de Dios, anunciar el mensaje del Evangelio
y salvar almas. Jesús siempre supo que la razón por la cual había venido a esta tierra era para cumplir la voluntad de Dios y terminar su obra. Lo expresó desde niño cuando sus padres lo buscaban porque se había perdido. Entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso lo pueden encontrar en Lucas 2:49. También expresó que las cosas espirituales satisfacían más al hombre y no solo el alimento terrenal. Eso lo podemos encontrar en Lucas 4:4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dedicó su vida a cumplir la obra que su padre le había encomendado. Mas yo, dice, mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Juan 5:36. Finalmente completó su obra cuando expirando dijo, consumado es, en Juan 19:30. Como Jesús tenemos que comprender que nuestra única prioridad debe de ser hacer la voluntad de Dios y terminar la obra que nos ha encomendado. El apóstol Pablo dice, comprendía esto perfectamente. Él sabía que Dios le había entregado un ministerio y su vida giraba alrededor de ella. Pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso está en Hechos 20:24, si lo quieren encontrar. Años más tarde, desde su prisión expresaba el gozo que sentía por haber terminado esa obra que Dios le había encomendado. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena obra, he peleado la buena batalla, he alcanzado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Eso está en 2 de Timoteo 4, del 6 al 8, si lo quieren encontrar. Como hizo Pablo, todos nosotros debemos buscar la forma de cómo entender y hacer la voluntad de Dios, ya que sería triste vernos inmersos en tantos afanes o incluso éxitos que no están de acuerdo a su voluntad. Por ello el apóstol Pablo nos dice que debemos permitir que nuestra mente sea moldeada por los principios divinos y no por las cosas que este mundo enseña. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos 12:2, si lo quieren encontrar. Seguimos el estudio. Dice, pero ¿cómo lograr esta transformación mental capaz de conocer la voluntad de Dios? Bueno, primeramente esta transformación mental se logra en la medida que aprendemos más y más de la palabra de Dios y nos sometemos a ella. Toda la escritura, dice, está inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Y en segundo lugar,
Lograremos conocer la voluntad de Dios a medida que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Perdón. Eso lo encontramos en Romanos 8:9. Por ende, dice, todos debemos comprender que Dios nos ha creado y salvado con un propósito especial, hacer la voluntad y ser testigos de su gracia. Esto debe estar por encima de cualquier sueño personal o incluso necesidad. Como Jesús, busquemos siempre hacer la voluntad de nuestro Padre y terminar la obra que nos ha encomendado. Gloria a Dios. Este estudio que estamos llevando a cabo en Juan está muy bonito y explica muchas cosas de que nosotros como cristianos a veces olvidamos, ¿verdad? Por ejemplo, hace algún tiempo, ¿verdad? Yo me estaba recordando cuando estaba detenido en la cárcel. Nos tocó una mañana después del servicio de la escuela dominical, creo que era, el pastor dijo, bueno, hoy nos toca ir a evangelizar y vamos a ir de dos en dos y cada quien escoja a su pareja. Y bueno, yo le dije a un hermano, bueno, vamos, acompáñame, usted va conmigo. Pero yo no sabía que el hermano no sabía ni leer ni escribir. Pero el hermano llegaba y efusivamente y predicaba y ahí y orando por los hermanos, ¿verdad? Y después fue que me enteré que el hermano no sabía ni leer ni escribir. Y wow, digo yo, qué ejemplo más tremendo, ¿verdad? De hacer la voluntad del Señor, porque no debe haber ningún impedimento, ¿verdad? Para cuando el Señor nos llama y nos da eh, que hagamos su obra, ¿verdad? Que verdaderamente nosotros seamos sus hijos y cumplamos el propósito por el que Él nos ha enviado, ¿verdad? A veces cuando el Señor nos llama para hacer algo en específico, siempre van a haber obstáculos, ¿verdad? Siempre va a haber murmuraciones, siempre algo va a salir mal, pero esas cosas no tienen que desenfocarnos del mensaje principal, ¿verdad? De llegar a la meta, de cumplir el propósito que el Señor nos está enviando, ¿verdad? Lo digo por mí mismo porque a veces es complicado, a veces por diferentes situaciones, ¿verdad? El trabajo, el cansancio, la familia y muchas situaciones que a veces a uno lo detienen, ¿verdad? Para cumplir el propósito del Señor. Pero el Señor es bueno y maravilloso porque Él tiene todo en una agenda muy específica, ¿verdad? Bien detallada de todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros que estamos aquí escuchando su palabra, ¿verdad? Y lo único que les puedo decir, hermanos, que no hay motivo para desanimarnos, no hay motivo para alejarnos del Señor, ¿verdad? No hay motivo por el cual nosotros tiremos la toalla como hacen los boxeadores en el ring, ¿verdad? Sino que más bien cada situación en nuestra vida es un aprendizaje, es algo que nos ayuda para que nosotros estemos más fortalecidos en la fe, ¿verdad? Para que cumplamos el propósito que el Señor ha traído para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Y vemos que el Señor se encuentra aquí en esta situación eh, con sus discípulos, ¿verdad? Enseñando la palabra y cumpliendo el propósito que el Señor, que su Padre lo había enviado, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar al versículo 43.
No sé hasta qué hora vamos a estar aquí, pastora. Hasta las 9. Amén, gloria a Dios. Tenemos tiempo entonces para desarrollar el tema. Gloria a Dios. Señor es bueno y maravilloso, hermano. Lindo es el Señor. Yo estaba estudiando este tema y la verdad que el Señor es bueno. Porque mire cuánta misericordia y cuánta bondad tiene el Señor. Que este pueblo se había descarriado, ¿verdad? Los samaritanos estaban completamente descarriados porque ellos adoraban a otros dioses, hacían culto a otros dioses y hacían muchas cosas que al Señor no le agradaba, ¿verdad? Incluso cuando encontró que estaba en el pozo con esta samaritana, eh, el Señor le dice, dame de beber. Y ella no le quería dar de beber, porque los judíos de la parte de Judea, de Judá, no se llevaban bien con los judíos de Samaria, ¿verdad? Porque vemos que ellos tenían relaciones completamente distintas con el Señor y adoraban al Señor de una manera completamente distinta, ¿verdad? Eh, pero en un momento el Señor eh, como que se humilló, ¿verdad? Y le pidió y le dijo, dame de beber. Mas ella no entendía lo que el Señor estaba haciendo. Era tan grande la misericordia y el amor que Dios tenía para ese pueblo que Él dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria, porque el Señor quería llevar la salvación a ese lugar. El Señor quería llevar su palabra, quería llevar el mensaje, la semilla del Evangelio a ese lugar, ¿verdad? Porque Él conocía eh, y Él sabía cuál era el propósito, porque el Padre lo había enviado y era salvar almas, ¿verdad? Era el único motivo por el que Él estaba ahí. Este estudio del libro de Juan, del capítulo 4, eh, está muy lindo porque el Señor nos habla de cosas maravillosas como la comida, ¿verdad? Que Él tenía. Y vemos que el Señor ahí nos da un ejemplo del versículo 34 en adelante. Y dice que la comida que Él tenía era hacer la voluntad del que le envió, ¿verdad? Y acabar su obra. Eh, No sé cuántos de ustedes han tenido hambre, pero hambre que se quieren comer las paredes. Y de verdad que es terrible, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando estábamos después de 3 días ya en el desierto, que no teníamos nada de que comer ni tomar, ¿verdad? Eh, Siente uno hasta la respiración y siente cómo le palpita el corazón suavecito y siente todo, ¿verdad? Escucha todo, porque está sensible, está hambriento, está en un estado que es diferente al estado natural, como cuando uno está satisfecho, que ya le puede caer un avión al lado y ni cuenta se da, ¿verdad? Em, y vemos cómo el Señor les explica de una manera paciente, ¿verdad? Y amorosa, y les dice que su voluntad es hacer lo que el Padre le envió, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, a veces nos vamos a encontrar en esa situación. Eh, Tenemos que elegir qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es complicado. A veces le dicen a uno, bueno, te ofrezco un empleo que vas a ganar tanto por hora, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, y abre los ojos y dice, ay, que eso está bueno para mí. Pero más no sabe cuál es la voluntad que el Señor tiene para él, ¿verdad? Y a veces uno se desvía del propósito que el Señor tiene para su vida por tomar decisiones equivocadas, ¿verdad? Y a veces vemos las consecuencias, son muy terribles, ¿verdad? Las consecuencias de nuestros actos,
de desobedecer lo que el Señor nos está encomendando. Y es por eso que tenemos que estar muy alerta, ¿verdad? Y tenemos que estar sabiendo de que lo que nosotros tenemos que hacer es acabar lo que el Señor nos ha enviado, ¿verdad? Y el Señor lo va a hacer si verdaderamente nos ponemos en sus manos y verdaderamente estamos dispuestos a servirle a Él, ¿verdad? Y confiar en Él. Vamos a seguir en los versículos del Evangelio según San Juan capítulo 4, verso 43 en adelante. Y vamos a leer, amén, gloria a Dios. Dice, 2 días después, dice, salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Gloria a Dios. Llegamos al final del capítulo 4 de este Evangelio. En estos últimos versículos el apóstol Juan nos presenta el segundo de 7 milagros que presenta en sus relatos. Muchos fueron los milagros que Jesús realizó durante su ministerio. Sin embargo, el apóstol ha escogido presentar solamente 7 de ellos, por considerarlos claves para mostrar la divinidad de Jesús. Es interesante observar que Juan utiliza la palabra señal para referirse a los milagros. El término griego que se utiliza es semión, el cual denota una acción sobrenatural que se ejecuta. Para Juan, estos 7 milagros eran precisamente eso, señales que confirmaban la divinidad de Jesús. El subtema que tiene esta parte del estudio se llama una fe que crece. 2 días después, dice ahí, salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Si recordamos un poco, nuestro Señor Jesús tuvo que salir de Judá con destino a Galilea, por motivo de las acechanzas de los fariseos, al enterarse que bautizaba más discípulos que Juan el Bautista, teniendo que pasar por Sicar, o sea, por Samaria, donde se desarrollaron los acontecimientos ya vistos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Eso fue lo que estamos estudiando en Juan el 4 del 1 al 4. Luego de su obra salvadora en Samaria, y después de 2 días, Jesús decide continuar su viaje. La parte norte de Israel
2 días después salió de ahí y fue a Galilea. Galilea era una región densamente poblada y habitada, inicialmente por las tribus de Neftalí, Aser y Zabulón, cuales después de la deportación por parte de los asirios, que era lo que estábamos hablando, quedó bajo el dominio gentil. De hecho, el término Galilea es una expresión hebrea que significa círculo de los gentiles. En el año 103 antes de Jesucristo, fue recuperada por los judíos. Sin embargo, los judíos de Judea miraban con cierto desdén a los compatriotas que vivían en Galilea. Esto era lo que les decía, que tenían muchos desacuerdos, ¿verdad? No se llevaban muy bien. Esta región, dice, se caracterizaba por la sencillez de su gente, en su mayoría obreros, agricultores, pastores y pescadores, gente sin mucha preparación académica y muchos desposeídos. Una región considerada tierra de pecadores, contraria a la educada Jerusalén, que no consentía vivir con los galileos. Curiosamente, los evangelios sinópticos registran la actividad ministerial de Jesús más en Galilea que en la propia capital, Jerusalén. En estos versículos aparece un refrán que Jesús cita que ha causado un poco de confusión entre los estudiosos bíblicos, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. En los evangelios sinópticos, este refrán lo utilizaba para explicar la dureza de corazón de los nazarenos, al negarse que un paisano de ellos, hijo de carpintero, pudiera ser el Mesías. A esto era lo que el Señor se refería. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros, dice, a causa de la incredulidad de ellos. Eso es lo que estábamos hablando. Amén. Que sus propios hermanos, sus propios familiares, sus propios amigos, nadie le creía, ¿verdad? Nadie creía el mensaje que él traía. Por eso el Señor hablaba este refrán, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Obviamente, dice, había mucha gente que no lo recibía con mucho gozo en Galilea, por lo que el refrán de Jesús no parece encajar en los hechos cuando vino a Galilea. Los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. La controversia se resuelve si consideramos el verdadero origen natal de Jesús. Por haberse criado en Nazaret, nuestro Señor era considerado un Galileo nazareno. Sin embargo, él era verdadero judío nacido en Belén, por lo que su verdadera tierra era Judá. Considerando esto, dice el refrán de Jesús, se aplica no a Nazaret, sino a Judá, donde él había nacido, donde constantemente era rechazado, como sea, dice, los galileos se alegraron en gran manera de tenerlo de regreso. Gloria a Dios. Leemos los versículos 46 en adelante. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Gloria a Dios. Llegamos al segundo de los milagros que el Evangelio de Juan relata, y es la curación del hijo de un funcionario del rey. Este fue realizado en Caná de Galilea, el mismo lugar donde había convertido el agua en vino.
Cerrando así el ciclo de milagros que realizó en Caná, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Juan nos dice que hubo un oficial del rey que vino de Capernaum a rogarle a Jesús que sanase a su hijo, que estaba enfermo y a punto de morir. Algunos consideran, dice, que este relato es el mismo que aparece en los sinópticos en Mateo 8, 5 al 13 y Lucas 7, 1 al 10, donde se relata una historia similar. Sin embargo, parece que no se trata del mismo. Tiene algunas diferencias. Primero, de los sinópticos se realizó en Capernaum, mientras que este se realizaba en Caná. Segundo, dice, el enfermo en los sinópticos era el siervo del centurión, mientras que aquí se trata del hijo del funcionario. Y el tercero, dice, los títulos son diferentes. En los sinópticos se trata de un centurión romano, mientras que Juan se trata de funcionario del rey. Posiblemente se trataba de un funcionario del rey Herodes, tetrarca de Galilea y Perea, los cuales gobernó en el año 4 antes de Jesucristo y 39 después de Jesucristo. En la Biblia dice aparecen otras personas que estuvieron relacionadas en el servicio de Herodes. Por ejemplo, Chuza fue superintendente, del rey. Dice, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Eso está en Lucas 8:3. Y Manaén, el cual se había criado con el tetrarca. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que le llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Eso está en Hechos 13:1. Amén. Basado en esto, algunos creen que este funcionario no se trataba de un gentil, sino de un judío, el cual se había enterado de alguna manera que Jesús venía a Judá, a Galilea. Sea como sea, la historia de este funcionario nos muestra una fe creciente que evoluciona poco a poco. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Nos quedamos en el 47, ¿verdad? Está a punto de morir. El 48 dice, entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Gloria a Dios. Seguimos el estudio, hermanos. Disculpen que ando un poco carrapado en la garganta. En primer lugar, dice, este funcionario del rey nos muestra una fe basada en milagros. Este hombre tenía la esperanza de que Jesús realizara un milagro en favor de su hijo que moría. Eso bastaría para creer. Definitivamente los milagros vienen a fortalecer más nuestra fe, pero una fe basada en milagros es equivalente a decir, creo porque veo, y esa no es la fe que Dios desea que nosotros tengamos. Si hay algo que elogiar en este hombre son dos cosas. Primero, su esfuerzo en presentarse delante de Jesús. Eso tenemos que elogiarlo. El texto señala, dice, que este hombre vivía en Capernaum y que tuvo que desplazarse de Canaán, y lo cual implica que recorrió, dice, al menos 30 kilómetros de distancia.
que equivalía un día de viaje, un día a pie, amén, porque no había automóvil, no habían aviones ni automóviles, lo más que había eran caballos, carretas, camellos, pero casi siempre viajaban a pie, amén. De alguna manera, dice, su fe requería esfuerzo y no estaba dispuesto que las dificultades y penurias fueran un obstáculo para obtener su milagro. Muchas veces las dificultades son grandes y requiere esfuerzo y valentía. Y muchas veces no podemos obtener nuestro milagro. ¿Por qué desistimos? Pero este funcionario del rey no iba a permitir esto. En segundo lugar, estaba dispuesto a evolucionar su fe. Cuando llegó y le solicitó que fuera a su casa a sanar a su hijo, Jesús realizó una declaración un tanto fuerte, pero esto no lo desanimó, sino que estaba dispuesto a evolucionar su fe con tal de obtener su milagro. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Aquí Juan utiliza dos palabras. Una de ellas es Simeón, que ya la habíamos escuchado, la cual denota un milagro que se realiza para confirmar la autoridad de Jesús como Mesías. Y en sentido es una señal. La otra, dice, aparece aquí es teras, la cual denota un milagro que causa gran admiración y sorpresa. Prácticamente la petición del funcionario del rey era, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él creía que Jesús tenía que descender con él y entrar en su casa, poner sus manos sobre su hijo, orar y su hijo sanaría. Sin embargo, su fe estaría a punto de evolucionar al siguiente nivel y nuestro Señor le mostraría el camino a seguir. Gloria a Dios. Está muy bonito este mensaje, hermano. Estamos aprendiendo mucho, amén. Sabemos que nuestra fe tiene que ser una fe que crece, amén. No quedarnos estancados solamente que si vemos, creemos, como lo hacía el discípulo, ¿verdad? Que Tomasito, que le decía, no, yo si no lo veo, si no lo creo, si no lo toco, no. Ay, y la sorpresa fue cuando el Señor le dijo, mete tu mano, ¿verdad? Ay, ahora sí creo, Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque nuestra fe no depende de lo que nosotros estemos mirando, sino que la confianza que tenemos en nuestro Señor, ¿verdad? Sabemos que para Él no es imposible los milagros. Para Él no es imposible levantar a un paralítico, darle la vista a un ciego o hacer que los mudos hablen o que los cojos salten, ¿verdad? Para Él no hay nada imposible. Y por esto nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe no tiene que quedar estancada, tiene que seguir creciendo. Amén. Y tenemos que nosotros abrir esos ojos espirituales que el Señor nos ha dado para que verdaderamente veamos lo que el Señor quiere que veamos. Amén. Y creamos. Amén. Gloria a Dios. No por las obras. Y continuamos el relato de estos versículos ya para terminar. Dice, Jesús le dijo al funcionario, ve, tu hijo vive. Inmediatamente éste obedeció su palabra. Pasando al siguiente nivel, dice, de fe, que es la fe basada en obediencia de su palabra. Esto no fue algo fácil, tener que regresar creyendo que Jesús había cumplido su palabra. Tuvo que haber sido un verdadero desafío para él, ya que durante su recorrido de regreso a casa de un día de viaje, las dudas tuvieron que haberlo asaltado.
Si queremos evolucionar en nuestra fe, tenemos que comenzar a creer en su palabra. Aquel hombre creyó que solo por la palabra de Jesús, su Hijo, ya había sido sanado, y descendió de regreso a su hogar. Sin embargo, antes de llegar, sus siervos lo interceptaron y le dieron una buena noticia. Gloria a Dios. Leemos versos 53 en adelante. Dice, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Gloria a Dios. Termino. Cuando ya descendía, sus siervos le recibieron, al recibir le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Esta noticia vino a fortalecer aún más su fe, especialmente porque comprobó la hora en la que había sido sano. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7. Le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. La hora séptima corresponde a la 1 p.m. El saberlo vino a fortalecer su fe, pasando al siguiente nivel, que es la fe basada en la confianza en Jesús como Dios. Esta es la fe perfecta, una basada en la confianza en la propia persona de Jesús, la cual se vuelve contagiosa a tal punto que su testimonio es capaz de convertir a todos. Al final creyó él con toda su familia y creyó él con toda su casa. Este milagro viene a confirmar la divinidad de Jesús. Aquel hombre creyó en él como Dios. Y el apóstol Juan es claro al decir que este fue el segundo milagro que relata en su evangelio. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea de Galilea. Gloria a Dios. Señor es bueno y maravilloso, hermanos. Es un estudio hermoso, ¿verdad? El que estamos estudiando de este libro de Juan. Yo lo voy a dejar hasta ahí, el capítulo 4, verso 54, para que algún hermano continúe, ¿verdad? El estudio y que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, estar puestos de pies y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza que nos trajo en estos versículos, ¿verdad? Que ahora comprendemos verdaderamente que nuestra fe tiene que ser inquebrantable, ¿verdad? Que tenemos que tener esa confianza en el Señor, que verdaderamente Él lo va a hacer, no por obras, no por lo que nosotros vean, no por lo que podamos tocar, no por lo que nosotros podamos oler o sentir, sino que estar confiados en nuestro espíritu, ¿verdad? Estar seguros de que el Señor ya lo hizo y lo va a hacer. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por habernos traído, Señor, esta palabra refrescante, Señor, a nuestra vida, Señor, esta palabra de aliento, Señor, esta palabra de fortaleza, Señor, a cada uno de nosotros, Señor amado, sabiendo, Señor, que tú, Señor amado, eres nuestro pan, Señor, que tú eres nuestro alimento, Señor, hacer tu voluntad, Señor, en todo momento, Señor, en todo tiempo, Padre, a pesar de las dificultades, a pesar del cansancio, a pesar del trabajo, a pesar de las enfermedades, Señor, de la ignorancia, a pesar de la poca educación, Señor, que tengamos, Señor. Todo obstáculo, Señor, no se compara, Señor, con lo que tú puedes llegar a ser, Señor amado, porque no somos nosotros, sino eres tú obrando el milagro, Señor amado, incrementando nuestra fe, Señor, fortaleciendo nuestro espíritu, Señor, y renovando nuestras fuerzas, Padre, para que sigamos, Señor amado, obedeciendo tu palabra y haciendo tu voluntad, Señor,
donde sea que vayamos, Señor, confiando solamente en ti, Señor amado, y solamente en ti, Señor amado, en todo tiempo, en todo momento, Padre Santo. Te agradecemos por esta palabra maravillosa, Señor, y la ponemos en tus manos. Que seas tú, Señor, bendiciendo a aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor, que siempre puedan guardarla, Señor, en su mente y en su corazón y retenerla, Padre Santo, hasta que podamos, Señor amado, estar en tu presencia y gozarnos, Señor, en tu presencia, Señor. Te lo agradecemos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias. Amén y amén.